Me voy a bajar. Sí, está en la sala, espera. Segundo F. Sí. Un toro. Venga, hasta luego. Pero aquí un poco delante, demasiado delante, ¿no? Haz de papel. Es como si estuviéramos estudiándonos todas las propuestas. La política del Partido Popular es hacer de la Comunidad Valenciana una vanguardia tecnológica generadora de empleo. Y por eso seguimos reclamando importantes infraestructuras para nuestra Comunidad Valenciana, como son el corredor mediterráneo, como es el AVE, a las tres capitales de la Comunidad Valenciana. Por eso seguimos reivindicando el trasvase del Ebro, además de otros trasvases. Vamos a hablar con muchos sectores. Vamos a trabajar, como os decía, desde foros distintos. Vamos a hablar de agricultura, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de todo lo que realmente le preocupa a nuestra sociedad. Y por eso, que realmente creo que es el momento de hablar de empleo. Ahora, empleo. Nada más y muchas gracias. En la plaza de Castellón, yo no sé, Cristóbal, en esta misión que hoy me hoy, en esta plaza en la que nos encontramos, claro, dejo a la persona para el final y me centro un poco en el asunto. Es lo testigo. ¿Qué propuestas puede poner encima de esta mesa para responder al principal problema de los españoles, atención a la prestación por desempleo? Si no acometemos claramente a su vez también políticas fiscales de bajada y el empleo como prioridad, es el título de la ponencia que vas a exponer a el Partido Popular en el Gobierno de España, es la alternativa. Especialmente de la Comunidad Valenciana, es ese gran centro derecha del país. Estáis haciendo un trabajo serio, riguroso, que es a las demandas, a las ambiciones de los ciudadanos. Encima que vamos a decirlo de otra manera. Por supuesto que la opción de Naranjo es realmente como hay que entrar en situación del gobierno cerrado, en definitiva, asumir esa responsabilidad del gobierno y también, en definitiva, de la elección que significa el Partido Popular. Y en ese sentido también lo que es mi propia experiencia en el campo nacional en cuanto a la creación de empleo en el sector cultural, de motor o sector energético. Por aquí hay muchísima gente. A 65.700, el acto económico de 8.619 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Esto creo que también es un dato importante, no solamente por nuestro turismo de playa y nuestro turismo de interior. La búsqueda y creación de nuevos puestos de trabajo. Hoy los jóvenes estamos dando en nuestra comunidad. Y dicho esto, está claro que cultura y deporte no son los únicos yacimientos lógicos. Paco Regaceles y Esteban Rodrigo, embajador de la red social, sí.
podrán aportar importantes. Una asociación de estudiantes universitarios que, a pesar de tener, pues... Me callo, ¿no? Me callo. Es de decir, aunque esté mal, probablemente que yo lo diga, pero que han sido... Es bien desesperante. La salida en la vida educativa es más de incertidumbre. Veíamos en ella cosas tan positivas como la posibilidad de la movilización. Estudiantes universitarios, cuando terminaban sus carreras, pues llegó a desconfiar del sistema. Nosotros... De expectativa y de proyección. Pero nosotros lo haremos. Hemos dejado, porque este es el problema y esta es la gran preocupación, mayor número de personas posibles. Como siempre, la verdad es España y en la Comunidad Valenciana. Y desde el año 76, toda persona tenga la misma oportunidad en nuestro país. Gracias.